recordado, básicamente hoy finalizaríamos este ciclo con esta parte de integración de cromatografía avanzada, análisis de Cutting y registro de pozo. Como siempre, voy a iniciar con el tema de seguridad y de ambiente, etcétera. Básicamente se han comenzado a flexibilizar la cuarentena y es importante que tomemos ciertas precauciones. Ayer comenzó el ciclo de que la gente puede salir a hacer deporte, es importantísimo eso, ya que bueno, con este encierro nos ponemos muy creativos en el hogar, la cocina, etcétera, ¿no? Y de eso hay un videito que me gusta, que quiero ver si lo comparto. Este es el tema de, hay que ser creativo en la cocina, pero también tenemos que buscar la forma de compensar esa creatividad, ¿no? Y es haciendo ejercicio y manteniéndonos sanos. Ahora podemos salir, ya depende de cada quien, de si permanece en casa o sale a hacer la actividad al aire libre. Eh, Básicamente, esa era la parte de seguridad. La agenda que vamos a estar desarrollando va a ser bueno, ya hablamos de la parte de coche, una visión general para ponernos en contexto del uso y la aplicación de los cutting, de la cromatografía avanzada de gas y varios ejemplos de integración eh, de casos reales, ¿no? Un poquito de mí, ya lo habíamos venido diciendo en las otras presentaciones. Básicamente tengo 23, 24 años de experiencia, ingeniero de sistemas. Trabajé mi tesis, empecé en el mundo del petróleo con mi tesis en PDVSA y he estado en el hombre, pasé 13 años, donde tuve como posición, mi última posición fue domain de la parte petrofísica. Y bueno, y ahora en Web, porque he tenido varias posiciones, la actual soy el gerente de la parte de geociencia para lo que se llama Suramérica, que comprende todo lo que es la parte de Latinoamérica, exceptuando México. Entonces es un poquito de mí. Voy a comenzar desde la visión general, un poco hablando de la experiencia en yacimientos no convencionales. ¿Por qué hablo de los yacimientos no convencionales? Porque ha sido importante la optimización en la toma de información para el desarrollo de este tipo de yacimiento y más que todo para el desarrollo económico. Es decir, que el impacto en la economía en que sean rentables este tipo de proyectos en yacimientos no convencionales. Y empiezo entonces un poco con la descripción de lo que es un yacimiento no convencional y es cualquier yacimiento que requiera operaciones especiales de recuperación, fuera de las prácticas operativas convencionales. Existen una serie de yacimientos que son catalogados no convencionales, entre esos los shale oil, shale gas, las arenas bituminosas, las arenas tight, etc. Estos yacimientos requieren soluciones asertivas como tratamiento de estimulación o inyección. Resalto en negro varias palabras que me llaman la atención y que tenemos que mantener en nuestra, en nuestra mente y en nuestra idea, ¿no? Son yacimiento no convencional, requiere operaciones especiales de recuperación y las otras palabras son tratamiento de estimulación o inyección. Es decir, todo aquello que no entre dentro, perdón, todo aquel yacimiento que requiera o que involucre estas palabras, básicamente tiene que ser tratado como un yacimiento no convencional, no desde el punto de vista de shale oil, shale gas, sino desde el punto de vista de los trabajos que hay que hacer para aumentar su productividad. Y esto es importante. De la experiencia en los yacimientos no convencionales, esta es la distribución de los costos asociados a la perforación de un yacimiento no convencional, perdón, al desarrollo de un proyecto de un pozo no convencional. La mayor cantidad o el impacto más grande está en la etapa o en la fase de completamiento. Y de esa parte de completamiento, la parte de estimulación constituye el 45%. ¿Okay? Y eso también es importante que lo tengamos presente. Y vamos a ver por qué. Básicamente, de la experiencia, cuando se analizan los yacimientos no convencionales y el por qué a veces unos pozos son efectivos y otros pozos no son efectivos, más del 70%
de la responsabilidad cae en la falta de entendimiento de lo que hay en el subsuelo. ¿Okay? La deficiencia más común en los trabajos de estimulación hidráulica que no cumplen con la expectativa es la falta de una buena comprensión del subsuelo, que causa faltas de expectativas. La caracterización de yacimiento y la integración de múltiples atributos de yacimiento es el área más grande para agregar valor. También es importante. Desconocimiento del subsuelo es una de las partes es uno de los factores que más impactan el buen desempeño de un yacimiento no convencional. Y no creo que sea nada más un yacimiento no convencional. Esto aplica en todos aquellos yacimientos, no convencionales o convencionales, donde estén involucradas actividades de estimulación, etc. También es importante tener. Una ecuación que me gusta mantener siempre en mente es que la producción de un pozo está en función de qué? De la geología, la ubicación y el completamiento. Muchas veces asumimos nada más uno de esos tres y en verdad es el conjunto de los tres. Si el pozo no está en una buena ubicación, no vamos a tener ninguna prueba de ninguna efectividad, ni algo positivo desde el punto de vista del completamiento y en la producción del pozo. Todos estos tres, las tres constantes, esas que están ahí, son importantes en el establecimiento de la producción del pozo. ¿Okay? Y esta parte de producción, cada fase contempla desde el pozo, desde la etapa de exploración hasta la etapa de producción, involucra una serie de adquisición de información. En yacimientos no convencionales, eso fue lo primero que empezamos a hacer, fue a adquirir información. Queríamos adquirir mucha información en el pozo piloto. Después nos dimos cuenta que eran mejor pozos horizontales. En el pozo horizontal queríamos incluir toda la cantidad de información y se nos estaba haciendo un poco económicamente no viable. ¿Okay? Entonces, bueno, esta es la historia. Empezamos a tomar mucha información y después, bueno, fuimos optimizando la toma de información, básicamente. Nos fuimos más hacia la parte de perforación y lo que hacíamos era tomar información, y lo que hacemos hasta ahora, tomar información en el pozo piloto, y cuando tenemos un pozo horizontal, entonces lo que hacemos es que buscamos, tomamos cierta información en la parte horizontal y hacemos correlaciones con la parte vertical. Optimizamos la toma de información. Para ver un poco más de la optimización que se hizo en los yacimientos no convencionales, entonces esto era todo el set de registro que considerábamos nosotros a la hora de hacer un análisis de un yacimiento no convencional. ¿Okay? Estábamos hablando de geoquímica o neutrones pulsados para la parte de litología, densidad de neutrón, lo que se llamaba un triple combo, resonancia magnética, dieléctricos, resistivos, densidad de neutrón, en fin, una serie de información que eran necesarias en su momento para el entendimiento, pero después no podíamos seguir con esa campaña o toma de información y sobre todo en la sección horizontal por problemas operacionales, etcétera. O por un simple impacto en la economía o en la viabilidad de los pozos. Entonces, ¿qué solución se planteó en los yacimientos no convencionales? Básicamente, empezar a optimizar la toma de información combinando ciertos datos que por lo general no usábamos nosotros. Y es entonces donde empiezan entonces en estos yacimientos no convencionales a la integración de registros de Warland y de LWD con cromatografía avanzada de gases, con análisis de XRD, SRA y XRF. Ya vamos a ver un poco qué significa esto. Pero todo esto es básicamente la combinación de registros de Warland o LWD con cromatografía o gases, ¿ok? Y análisis de ripio o cuttings. Básicamente esto fue la experiencia que se empezó a aplicar ahí. Yo me preguntaba, y varios empezamos a preguntar, bueno, ¿por qué no podemos agarrar esa experiencia de unos convencionales, donde están los cuttings? Los cuttings los cuttings y los gases están siendo analizados incluso en tiempo real, ¿ok? Y lo aplicamos en los yacimientos nuestros, que si bien son yacimientos convencionales, bueno, también algunos de ellos pasan por procesos de estimulación, pasan por procesos de fracturamiento, etcétera. Muchas veces tenemos casi los mismos problemas operacionales, no pudimos adquirir registro de open hole, etcétera. Entonces, bueno, se planteó eso y empezamos a trabajar, en el caso particular, empecé a trabajar con varios pozos y empecé a notar ciertas cosas que me empezaron a llamar la atención y que me ayudaron a tener una evaluación o a completar una información para una evaluación petrofísica. Ahora, la actualidad en la cual estamos
vamos a llamarlo entre comillas, la nueva actualidad o la nueva realidad en el campo de la industria del petróleo plantea varios desafíos, ¿no? Desafíos económicos. Tenemos que ser capaces de perforar pozos 15, 20% por debajo de los costos actuales. ¿Okay? Y eso incluyendo todo, incluyendo tierras, plataformas, completamiento, facilidades, etc. Es un tema bien interesante. Desafíos operacionales. Debemos ser capaces de reducir los cierres de pozos para no tener producciones diferidas. Debemos ser capaces de ahorrar en tiempos de viaje, evitar riesgos en la adquisición de toma de información de open hole, ¿okay? Evitar riesgos de eso. Principalmente en los registros especiales, pues son en el caso, por ejemplo, de una resonancia magnética, en el caso de un dieléctrico, en el caso de un registro de imágenes, son registros que se pegan a las paredes del pozo, si hay un mal pozo, etcétera, puede tener un tema. Pero son desafíos operacionales que todavía existen. Desafíos en la caracterización. Tenemos litologías complejas, tenemos caracterización de fluido. Cuando hablamos de litologías complejas, estamos hablando de formaciones que tienen diferentes tipos de arcilla. Estamos hablando que tienen capas delgadas o intercalaciones, matriz arcillosa, etc. Tenemos desafíos en la caracterización de fluidos en los yacimientos. Sí, tenemos a nivel mundial, cada zona es diferente y tiene tipos de salinidad diferentes, cruz pesados, extra pesados, degradación de fluido, etcétera. Hay una serie de retos desde el punto de vista de la caracterización de los fluidos en los yacimientos. Tenemos el tema ahora de yacimientos no convencionales, sobre todo en las zonas nuestras, ¿no? En lo que es del río Bravo hacia la Patagonia, México, Argentina y la parte de Colombia. Entre otros, seguimos manteniendo estos retos siguen presentes, ¿okay? Pero ahora se combinan. Ya no es o tenemos uno o tenemos otro, sino que tenemos ahora todos hoy por hoy, y eso nos hace entonces empezar a ver las cosas desde otra perspectiva, ¿okay? Desde el punto de vista de optimización de información, desde el punto de vista de analizar lo que no analizábamos antes, de considerar información que no considerábamos por lo general. Para que veamos un poco desde el punto de vista de la diversidad en características estructurales, estratigráficas y petrofísicas, estuve buscando por ahí y básicamente en el territorio argentino está dividido por 19 cuencas sedimentológicas, ¿no? O sedimentarias, perdón. Eso según una publicación. No soy el experto en las cuencas, pero básicamente eso es lo que estaba planteado ahí. Si me voy a Colombia son 15 divisiones desde el punto de vista de cuenca. En fin, cada zona tiene sus divisiones, cada división tiene sus características propias, como variación en la salinidad. Pongo el caso de Colombia, tiene salinidades muy bajas, 500 partes por millón, 800 partes por millón, 11.000 partes por millón. Si vienes aquí, tienes una variabilidad también de las salinidades. Presencia de minerales de arcilla, caolinita, glauconita y laminaciones. Todos estos factores afectan la respuesta de los registros también. ¿Okay? Todas estas respuestas que si la salinidad es baja, las laminaciones, la presencia de minerales de arcilla, etcétera, afectan los registros y más que todo los registros convencionales. La fuente de caracterización usada, ¿okay? Principalmente para una evaluación petrofísica en este tipo de variaciones, de ambientes, etcétera, es principalmente, ha sido principalmente los registros de LOLUDE y de Wireline, en especial, o principalmente registros especiales, ¿okay? Resonancia magnética, etcétera. Análisis de núcleos cuando son tomadas las coronas, núcleos o coronas, cuando son tomados, cuando la viabilidad económica del pozo lo permite, del proyecto lo permite, etcétera. Y casi nunca incorporamos los análisis o los cutting, ¿no? Que por cierto, representan la fuente de información más abundante, la fuente de información más abundante y es producto del proceso natural de la perforación. Es decir, siempre tenemos ese tipo de información. Y no le estábamos dando o no le damos mucho interés desde el punto de vista
vamos a ponerlo a la hora de hacer una evaluación petrofísica. Lo tenemos y no le estábamos dando ese valor. Aspecto resaltante, Colombia, por ejemplo, tiene como condición que todos los pozos almacenan muestras de Cuting, ¿no? Entonces tienen una biblioteca prácticamente, una librería de Cuting de todos los pozos. No sé aquí cómo es el tema, pero sería interesante. Capaz es igual, entonces si es igual, tenemos una fuente de datos que pudiéramos ir a consultarla en cualquier momento. Y hay muchas cosas que pudiéramos hacer. Entonces, bueno, esta complejidad es interesante. Teníamos el tema de los registros especiales. El escenario ideal cuando queríamos caracterizar un pozo de esta, o cuando queremos caracterizar un pozo de esta naturaleza, complicado, etcétera, desde el punto de vista litológico, de fluido y todo lo que mencionamos. Entonces teníamos, estas son las opciones que consideramos. Siempre un set de registro básico acompañado de set de registros especiales. Como para la parte de porosidad y litología tenemos el triple combo, gamma ray espectral, sónico bipolar, imagen, mineralógico. Para la parte geomecánica, toda la serie de registros que tenemos aquí, imágenes, sónico bipolar, etcétera. Y así para cada una de estas incertidumbres tenemos todo este tipo de soluciones en el mundo ideal, validados con o contra registros, análisis rutinarios de corona, análisis especiales y muestras de fluido. Este es el escenario ideal cuando queremos caracterizar un pozo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos pega o nos llega la tormenta perfecta? Cuando nos llega la tormenta perfecta, es decir, que por condiciones operacionales no podemos tomar registro de OpenHole. Por cuestiones operacionales no podemos considerar tomar registro de Keyhole. ¿Okay? OpenHole y Keyhole. Y tenemos que hacer un trabajo, supongamos un trabajo de estimulación. ¿Qué hacemos? ¿Con qué información contamos? ¿Qué aporte a la parte operativa, ¿okay? Para reducir incertidumbres y que el trabajo sea mucho más eficiente? Y ahí es donde hemos estado hablando de esta definición, y es donde el petrofísico o la petrofísica empieza entonces a jugar papel importante. Resalto palabras importantes o palabras de interés: especialidad, integración de entornos geológicos, perfiles de pozos y análisis de muestras de rocas y fluidos. Importantísimo. La misma definición plantea que el análisis de muestras de rocas y fluidos es parte del insumo que necesita un petrofísico tratar de entender y ver cómo puede aplicarlo en su modelo o en su evaluación petrofísica para reducir incertidumbre. No olvidemos, y en el mismo concepto de la parte de petrofísica, que tenemos que el petrofísico es o tiene o necesita una interrelación entre varias disciplinas y tener el conocimiento y tratar de entender qué puede tomar de cada una de ellas y qué cada una de ellas puede tomar de él. Entonces es importante lo que estamos, o la figura, es importante la figura del petrofísico cuando nos encontramos en situaciones donde, bueno, no tenemos registro o tenemos poca información, tenemos un gamma ray y un resistivo y asumimos que no tenemos más nada. No, espérense. Es la parte donde tenemos que buscar en todo ese ambiente en el cual nos desempeñamos y buscar qué información me sirve a mí para reducir incertidumbre a la hora de hacer una evaluación petrofísica y ayudar a un trabajo a la parte de operación. De aquí empezamos entonces a hablar un poco de lo que se llama como el planteamiento de una optimización de toma de información cuando presentamos estas características, cuando por X o por Y no pudimos tomar registro de OpenHole, cuando por X o por Y no pudimos tomar registro de Keyhole y decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? Bueno, es donde empezamos a hacer integraciones. Tenemos registros por ejemplo, de Warland y de LLD, un triple combo, si existe, o un gamma ray resistivo, si existe, ¿ok? Entonces, con la parte de los ripios o de los Cuting podemos hacer, por ejemplo, y es parte de los dos temas que vamos a manejar ahorita, podemos hacer difracción, análisis de difracción de rayos X o fluorescencia de rayos X para la parte de litología, propiedades de rocas, etcétera. Podemos hacer pirólisis
y el uso de cromatografía avanzada para la parte de identificación de hidrocarburo total y calidad del fluido. ¿Okay? La combinación de ellas nos va a permitir a nosotros entonces identificación de zonas de interés en tiempo real o en no tiempo real, una más acertada evaluación de escenarios de producción, ¿okay? Y una solución confiable para la caracterización de yacimiento en los casos en los cuales no podamos, bajo ciertas circunstancias, poder obtener datos de open hole o datos de key hole. ¿Okay? Y lo dejo bien claro, no estamos tratando de sustituir un registro de open hole o un registro de key hole por la combinación de este tipo de información, no. Sino estamos diciendo, contamos con una serie de información que nos puede ayudar a solventar un modelo petrofísico o una evaluación petrofísica, a reducir incertidumbre cuando no podamos tomar registros de open hole y o registros de key hole, y eso es importante. Hoy por hoy, los cutting es importante porque básicamente podemos hacer un sinnúmero de análisis en los cutting. Claro está, esto va a depender de la calidad del dato que se tenga, cómo se preservó la muestra, las características de eso durante la preservación. La otra es durante la etapa de procesamiento, bueno, cómo se limpian las muestras, etcétera. Es importante tenerlo claro, pero se pueden hacer un sinnúmero de análisis hoy por hoy, ¿okay? con los cuttings. Estos son unos y estos son otras series de análisis que podemos hacer. No voy a entrar en detalles en cada uno de ellos, voy a entrar de cierta manera a describir dos que desde mi punto de vista o basado en la experiencia del uso le he encontrado valor para solventar mis problemas petrofísicos. ¿Okay? En lo particular, ahora cualquiera puede tomar cada uno de estos análisis y adaptarlo a sus necesidades. Entre estos voy a hablar un poco de la fluorescencia de rayos X y la difracción de rayos X. ¿Okay? La fluorescencia de rayos X básicamente mide la composición elemental, ¿okay? de una roca. Se miden 31 elementos. Dentro de estos 31 elementos tenemos entonces uranio, torio y potasio, que si lo vemos de manera sencilla, un uranio, torio y potasio representa entonces un gamma ray, una curva de gamma ray o un dato de gamma ray. ¿Okay? Si recordamos eh, la primera charla de los conceptos básicos, entonces uranio, torio y potasio básicamente constituyen una curva de registro gamma. Igual, este equipo puede, si lo vemos desde el punto de vista de la parte elemental, entonces puede ayudar a solventar o a lo que hacemos, por ejemplo, en la parte de quimioestratigrafía, podemos hacer quimioestratigrafía desde el punto de vista geológico, ayuda mucho en los modelos geológicos. También ayuda bastante, si tenemos la parte de elementos, a entender un poco la composición mineralógica que tenemos nosotros en la formación. Eso es en la parte de lo que es el XRF. El XRD entonces es algo más detallado. Pasa a ser, desde el punto de vista, pasas de elemento y pasas entonces la difracción de rayos X, viene a darte la parte mineralógica, es decir, te da los minerales, cuarzo, feldespato, plagioclasa, calcita, dolomita, siderita, pirita, anhidrita y un volumen total. Esto es las características que generan este tipo de equipos. Estoy hablando de dos equipos en especiales, son estos dos equipos que están aquí. Seguro en el mercado hay otros equipos que pudieran dar mucha más información, pero estoy hablando básicamente en función de estos dos que tenemos aquí. Son equipos portátiles. La experiencia que se hizo en su momento, se podían llevar los equipos al campo y hacer análisis, o puedes hacer los análisis en la oficina, ¿no? Todo depende de las necesidades. Entonces, tenemos un equipo que nos permite la parte elemental y un equipo que nos permite la parte mineralógica. Ambos tienen gran impacto en el desarrollo de un modelo petrofísico. ¿Okay? Recordemos que el modelo petrofísico, básicamente la mineralogía pasa a ser un valor importante, los fluidos también pasan a ser un valor importante.
Después tenemos análisis, lo que se llama equipos de pirólisis o análisis de pirólisis, y básicamente con este tipo de equipos podemos nosotros solventar, o este tipo de análisis, podemos nosotros solventar contenido de hidrocarburo libre, contenido de hidrocarburo absorbido, riqueza orgánica o TOC y madurez termal. Si lo vemos, esta aplicación o las dos aplicaciones estaban antes enfocadas a no convencionales, pero la pregunta que yo me hago siempre, bueno, si podemos nosotros calcular un TOC, y es lo que hemos visto con los registros de OpenHole, si yo con el TOC derivo una ecuación de saturación, bueno, aquí pudiera ser exactamente lo mismo y con una muestra de Cutting, ¿ok? Entonces, básicamente tenemos información para caracterizar el contenido de hidrocarburo libre, el contenido de hidrocarburo absorbido, riqueza orgánica y la madurez termal. Y una de las cosas por las cuales no confiábamos mucho era el tema en el cual siempre nos enfocábamos con los RIP, era la confianza a la cual nosotros los Cutting, era saber con exactitud de dónde venía la muestra. Ese era uno de los temas que más nos preocupaba. Bueno, ahora podemos nosotros hacer una correlación, como les dije, tienes el XRF, ¿ok? La fluorescencia de rayos, que eso constituye un gamma ray. ¿Okay? Y podemos tener una curva de gamma ray continua, que es la curva roja, ¿okay? Y la podemos poner en correlación o la podemos poner en profundidad con la curva de rayos gamma del registro de LWD tomado durante la perforación o un registro de Warland que haya sido tomado en Keyhole, ¿okay? A la hora que vayamos a hacer una cementación. Entonces tenemos cómo ponernos o cómo reducir esa incertidumbre de dónde viene la muestra. Entonces, desde el punto de vista de los cuttings, hay un sinnúmero de información que se puede hacer, análisis. Dentro de eso tenemos el XRD y el XRF. XRD es la parte mineralógica, nos da mineralogía, y el XRF nos da la parte elemental. Suficiente información para ayudar en la parte geológica y suficiente información para ayudar en la parte petrofísica y geomecánica también. Ya vamos en la parte geomecánica, hay muchas ecuaciones que relacionan la mineralogía con el brittleness o con el índice de fragilidad. Eso es importante también tenerlo en mente. Después tenemos la parte de cromatografía avanzada. ¿Y qué llamo yo cromatografía avanzada de gases? Bueno, por lo general tenemos equipos convencionales y equipos no convencionales. La diferencia entre uno y otro es que uno permite saber o diferenciar el gas reciclado y el efecto que tienen ciertos aditivos sobre ese gas que estamos midiendo. Eso se llama cromatografía avanzada de gas. ¿Okay? Entonces es importante y es la clave del análisis de esta información. A veces un pico alto no necesariamente es de la formación, sino es gas reciclado. Entonces hay que estar siempre seguro de la lectura que estamos teniendo en esos gases. Es importante también tenerlo. Un equipo de cromatografía avanzada mide desde C1 hasta C8. Básicamente esto significa que lee desde metano, etano, hasta propano, octano, tiene benceno, tolueno, etanol, nitrógeno, dióxido de carbono, etc. Básicamente esas son las lecturas que tú contienes en un equipo de esto, ¿okay? De cromatografía. Ahí la espectrometría, que es otra, de masa, que es otra cosa. También te pone información. Lo importante es que los gases proporcionan también información. Hay que tener ese cuidado de saber si estamos nosotros pudiendo diferenciar entre qué es gas reciclado y qué es gas de formación y compensar ese efecto de ciertos aditivos a la respuesta de los gases también. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cualquier equipo que te permita eso es un buen equipo. Incluso si no lo tienes, bueno, hay que tomar en consideración el análisis de gases, tomar en consideración que esto te pudiera estar afectando la respuesta. ¿En qué se basa? ¿Qué análisis podemos hacer nosotros con la cromatografía avanzada? Bueno, podemos estimar el contenido total de hidrocarburos, podemos obtener el índice de movilidad de fluido, podemos obtener índice de saturación de fluido,
relación de aromáticos, alcanos, etcétera. Es una serie de relaciones. Esto no es un tema que sale de un sombrero. Detrás de esto hay una teoría y hay un buen paper de Pixler, que es importante también por ahí mencionarlo, donde él hace toda esta relación y simplemente es es tenerlo presente, que existen muchas más. Estas son las que básicamente vamos a mostrar en los ejercicios. ¿Okay? El uso de ellas, ¿en qué se basa en esto? Se basa en la solubilidad de los componentes, en la velocidad molecular. Por ejemplo, que tengamos una idea, el contenido total de hidrocarburos es la suma de C1 a C8, ¿ok? Más tolueno y benceno. En presencia de agua, los componentes pesados, por ejemplo C4 y C8, no se van a presentar o se presentan muy poco. Y benceno y tolueno, entonces, benceno y tolueno se pierden debido al grado de solubilidad. Entonces, tú pudieras tener, si tienes bajo TOC, lo estás asociando a que no tienes hidrocarburo o el hidrocarburo es bajo. ¿Okay? La presencia de hidrocarburos es bajo. Ahora, todas estas relaciones en conjunto nos van a permitir a nosotros delimitar zonas de interés, tipificación del fluido presente en la formación, variación de ese fluido o la degradación de ese fluido, nos va a permitir identificar conectividad o compartamentalización de un yacimiento, correlación, y se ha usado mucho en la parte de la geonavegación. Otra idea de dónde sale esto, esta es las relaciones de Pixler, donde básicamente relaciona C1 entre C2, mayor a 15 es fase de gas, etc. Estos son valores, vamos a ponerlo por default, que están establecidos en el trabajo que hizo Pixler, entonces es importante tenerlos en cuenta. Esto permite que en una sección básicamente de registro tú puedas incluso caracterizar el tipo de registro, el tipo de fluido que tienes en la formación. En esto se basa. Vamos a ver ahora algunos ejercicios de cómo nos ha servido y cómo nos ha ayudado el uso de los cutting, el uso de los gases en resolver incertidumbres desde el punto de vista petrofísico. Empezamos con la más sencilla. Esta es una arena bien limpia. Esta es una arena limpia. Esta es la respuesta de la resistividad en esta formación. Interesante por la variación. Si pudiéramos nosotros establecer que el contacto agua está básicamente aquí, ¿no? En esta zona. Cuando incorporamos entonces el THC de la cromatografía avanzada y la comparamos contra la saturación, nos vemos entonces que en verdad donde empiezan a perderse los valores es básicamente en esta zona, es decir, que el contacto estaría por esta zona. Esto puede ser que aquí tenemos un efecto de mineralogía y nos está afectando la respuesta de la resistividad. ¿Okay? Entonces el contacto en verdad estaría, o el oil, sí, contenido, el contacto agua estaría básicamente en esta zona. ¿Okay? Entonces, importante tener esto en cuenta, que ayudaría cuando tenemos este tipo de incertidumbre en la identificación de un contacto agua. Este es el más sencillo de todo. Este es un pozo horizontal. Este pozo horizontal solo tenía gamma ray resistivo, no existía más nada. Había la cromatografía avanzada de gases y básicamente pudimos hacer un modelo petrofísico, ¿ok? Ajustando ciertos valores. ¿Qué nos permitió? Bueno, pudimos establecer con primero con el fluid saturation, pudimos entonces identificar zonas que pudieran ser potenciales zonas de agua, ¿ok? Zonas potenciales de alta producción de agua. Después usamos unos valores de Q-TOF, de saturación de agua, y lo combinábamos con las zonas donde el fluid saturation nos decía que iba a tener que había contenido de agua, y definimos entonces cuáles eran las zonas potencialmente con mayor o que pudieran tener mayor aporte de agua. Esto era necesario porque este pozo se iba a completar con dispositivos de influjo o los ECD. ¿Okay? Entonces teníamos que definir todas esas zonas.
Y pudimos entonces tener también la curva de la correlación de permeabilidad con el fluid mobility. Usamos el fluid mobility para obtener una curva de permeabilidad. Básicamente eso es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos identificación de zonas que iban a producir agua o que iban a tener mayor aporte de agua y pudimos entonces establecer un modelo, una evaluación petrofísica de este pozo en un pozo horizontal. Solo tenía gamma ray resistivo y gases. Este es otro caso, otra formación, y empezamos entonces a ver lo mismo. Primero que teníamos buena correlación entre el THC y la saturación de aceite, ¿ok? Tenemos buena correlación. Eh, si lo vemos aquí, tenemos un tema interesante. El THC me estaba, o el THC me estaba diciendo algo, ¿ok? Puede ser un yacimiento no convencional, es posible que sea parte de un yacimiento no convencional, es posible. Tenemos alto TOC y todo nos estaba indicando. Esta es la del registro de cromatografía, ¿ok? O de los gases. Y otra correlación que pudimos establecer fue correlación de los puntos de presión de Warley con el fluid mobility obtenido de los gases. Entonces, importante, nos permitió establecer esta correlación que de hecho la estaba usando en lo particular. Siempre he visto una relación del THC con el TOC y tiene sentido. Eh, y esto, bueno, nos permitió en este tipo de yacimiento o de formación identificar dónde pudiera, esto es una zona de interés, pudiera ser una zona de interés no convencional. De igual forma, podíamos ver los avances de agua, etc. Entonces, interesante desde este punto de vista. Después, otro pozo, esta es una zona complicada, una zona de mucha complejidad desde el punto de vista geomecánico. Siempre se evita la toma de información de registros por temas operacionales, etcétera. Es bien complicado. Y básicamente aquí teníamos un gamma ray, un resistivo, y ya. Teníamos pozos OPSE. Con los pozos OPSE, ¿qué fue lo que hicimos? Obtuvimos un sónico sintético, ¿okay? Lo normalizamos con los registros de OpenHole. Esto que estamos viendo aquí es la litología tomada de ripios o de cutting cada 5 metros. ¿Okay? Entonces teníamos la parte mineralógica en el registro. Aquí hicimos XRD, XRF y SRA, o registro de pirólisis. Tuvimos un TOC en pozo y la cromatografía avanzada. Como pueden ver, de un pozo donde era extremadamente difícil la toma de información, se planteó agarrar los ripios y hacerle todo este tipo de análisis para poder obtener esta caracterización que estamos viendo aquí, ¿no? Básicamente. Después, otro ejemplo importante que vimos, este era un pozo, igual, la misma zona que estábamos viendo en el pozo anterior, pozo vertical. El objetivo fue esta formación que es una caliza. Se identificó la zona en el pozo horizontal o en la sección horizontal. Solo se iba a tomar registro gamma ray resistivo, que en un tipo de formaciones como esta, que son carbonatos, un gamma ray resistivo no me dice absolutamente nada. Y se le planteó al cliente, entonces, bueno, vamos a hacer algo. ¿Qué registro, qué información tú vas a tomar en esta sección vertical? Ahí iban a tomar registro, la cromatografía avanzada, se iban a tomar muestras si iba a ser corona, a las coronas se le iban a hacer análisis de litología, vamos a ponerle XRF, y SRA. Y se le dijo, bueno, listo, hagamos algo, analicemos esta sección, ¿ok? Y en la sección horizontal, entonces tomemos la misma información, es decir, a los cutting o a los ripios, hagámosles el mismo tipo de análisis que nos ayude en la parte horizontal. Se aceptó y esto es básicamente lo que se hizo. Se identificó la zona, después con los elementos del XRF se identificaron cuáles eran los elementos que dominaban la formación que estaba arriba y la formación que estaba abajo de la zona de interés, de forma tal de apoyar la geonavegación. Básicamente esto fue lo que se hizo. Y con la cromatografía de gases se hizo una especie de fingerprint, ¿ok? De fingerprint de los gases en esta zona. ¿Qué nos permitió eso?
Se me fue una. Bueno, qué nos permitió eso? Bueno, nos permitió, no, les pido disculpas, no, no se me puso el slide aquí, pero básicamente lo que nos permitió fue navegar a lo largo de esta sección, ¿ok? De esta sección, usando solo el XRF y usando solo el fingerprint obtenido usando la cromatografía avanzada. Es importante y al rato presento el slide donde aparece la distribución que tuvimos a lo largo de la sección donde veíamos esos cambios en los fingerprints. Entonces, básicamente esto fue lo que se quiso hacer en este pozo. Interesante. Hicimos después en la sección horizontal, esta misma sección, como había XRF, había gamma ray resistivo, ¿ok? Y XRF y gases, hicimos una serie de relaciones y tratamos de ver si tenían sentido calibrándola o comparándolas con datos de registro. Entonces podemos ver como ejemplo, volvemos otra vez el THC y el hidrocarburo total y la saturación de aceite, que básicamente tienen relación. Tenemos zonas de fracturas identificadas por las relaciones de gases C1 sobre ROP, que son estas que están aquí. Son zonas donde pudiera haber presencia de fractura, estos picos que estamos viendo aquí. Interesante, estos que tenemos en azul son las densidades de fracturas obtenidas de un registro de imagen. Y estas son las pérdidas de lodo que hubo a lo largo de todo el pozo. Entonces, bueno, hay una interesante correlación en este pozo. Ahora, siempre tenemos información, siempre la experiencia de los pozos, o de los yacimientos no convencionales en